Bienvenidos a otro video en The Mole Teacher y continuamos resolviendo la guía número 4 y en esta oportunidad tenemos que hablar de hidruros. Ya nombré algo de esto en la parte anterior, así que voy a ir mucho más rapidito, ¿sí? Porque se supone que ya vieron todos mis videos, ¿sí? Así como también la lista de videos teóricos. Hay que hacer lo mismo que hicimos con la parte de óxidos. Bueno, tenemos que hacer, por un lado, separar los hidruros iónicos y por otro lado los hidruros covalentes. Así que vamos a poner hidruros iónicos, aquellos que son hidruros con metales. ¿Cuáles son? Bueno, el hidruro de potasio. Acordate que si es con metales, el hidrógeno actúa con -1. O sea que el otro va a tener +1. Perfecto, porque el potasio, de hecho, tiene +1 según la tabla periódica. Lo puedes ver en tu guía. El hidruro de calcio, ¿sí? Perdón, -1, porque es un no metal. Y por otro lado, tenemos al calcio con número de oxidación +2. Una cosa muy importante es que, por lo general, en la escritura de nomenclaturas de formuleos de compuestos inorgánicos, se pone el elemento más electronegativo al final y al más o al menos electronegativo al principio. Por lo tanto, en realidad la escritura correcta, si uno pensaría por el nombre, primero sería el hidrógeno y después el potasio, pero no. Se escribe primero el menos electronegativo y después al más electronegativo. Esto es en líneas generales, ¿sí? Bueno, entonces en el hidruro de calcio vamos a tener +2 para el calcio, así que necesito 2 hidrógenos para anular esa parte positiva, ¿sí? -1 por 2 +2 contra +2, 0. Luego tenemos, el resto son todos hidruros covalentes. Bueno, perfecto. Los hidruros covalentes que voy a tener son con el selenio, que está en el grupo 16, los compuestos binarios que tengan al selenio con el hidrógeno o con un no metal distinto al oxígeno, serán compuestos que lleven el número de oxidación -2, ¿sí? Por lo tanto, acá el selenio va a estar al final porque se supone que es más electronegativo, ¿sí? En todo caso, comparemos. A ver, el hidrógeno tiene electronegatividad 2,20, el selenio 2,55. Está bien, se pone al final el selenio. Pero bueno, esto se arregla que, por lo general, los no metales, cuando se unen al hidrógeno, van a escribirse a la derecha. Entonces, como estamos con no metales, el hidrógeno ahora es +1. El selenio dijimos que, como es un no metal del grupo 16, en este tipo de compuestos lleva -2. Todas estas reglitas, vos anda anotándotelas lo que yo digo, ¿sí? Porque si no, después es un quilombo memorizarlas. O sea que necesito que el hidrógeno esté con un 2 como su índice. Perfecto. En el caso del silicio, me salté el nitrógeno, perdón. El nitrógeno va a formar el compuesto llamado amoníaco, ¿sí? Y voy a tener -1 para el hidrógeno, +1, perdón, para el hidrógeno y -3 para el nitrógeno. O sea que necesito 3 unidades del hidrógeno para anular esas 3 partes negativas que me aporta el no metal. Bueno, y después tenemos al silicio. El silicio está en el grupo 14. Los del grupo 14 tienen número de oxidación. En este caso, ¿sí? Vamos a ponerle -4 porque el positivo va a ser el hidrógeno, ¿sí? Entonces necesitamos 4 hidrógenos para anular ese valor. Luego tenemos con el cloro. Cuando el cloro se une al hidrógeno, +1 para el hidrógeno, -1 para el cloro, ¿sí? Bien, recordad que el cloro, los halógenos, actúan con número de oxidación -1 en este tipo de compuestos. O sea que también el flúor, que es el punto 8, que es un halógeno, va a actuar con -1. ¿Sí? Y el oxígeno, ya sabemos que es -2. Cuando se une con el hidrógeno, va a formar el agua. Pero el agua no es ni un hidruro ni un óxido. El agua es agua, no tiene una clasificación, una familia importante. Es un compuesto químico aparte, diferente y distinto. ¿Ok? Los nombres de estos compuestos químicos son muy sencillos. Hidruro de potasio, hidruro de calcio.
Si ocurre que el metal tiene más de un número de oxidación, hago la salvedad colocando como ya el número entre paréntesis números romanos, como aprendimos en el video anterior. Por ejemplo, hidruro de hierro 2, hidruro de hierro 3. Los otros casos son muy más particulares. Si bien los nombres pueden ser muy fáciles de nombrar, en algunos casos hay nombres comerciales que se aceptan como el nombre oficial del compuesto. Por ejemplo, en el caso del selenio, seleniuro de hidrógeno, se lee de atrás para adelante. Cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno. El agua es agua, ¿sí? En el caso del siluro de hidrógeno, otro nombre aceptado es el silano. Y en el caso del amoníaco, que no es nitruro de hidrógeno ni en pedo, es amoníaco a secas, el nombre actual que se acepta para el amoníaco es el azano. ¿Sí? Exactamente. ¿De dónde sacaron ese nombre? No sé, pero bueno, también se acepta ese nombre. Estructuras de Lewis para los iónicos, re fácil. El hidrógeno entre corchetes, para que lo hago en color negro, más grandecito, con su único electrón y el electrón que ganó. Vamos a hacer con otro color para que vos identifiques que ganó ese electrón. La carga -1, ¿sí? 1 menos, perdón. Bien, y esto lo vamos a duplicar. A ver acá el programita que me ayuda a duplicar. Perfecto. Vamos a correr uno de estos para acá. Mirá qué rápido que lo hice. Y por el primero le ponemos el potasio con carga 1 más. 1 más y 1 menos, ya está. Y el segundo al calcio con carga 2 más. La fórmula nos decía que teníamos para un calcio 2 hidrógenos. Acordate siempre de pasarlo en limpio. Por lo tanto, antes del corchete voy a escribir un total de 2. Perfecto. Para los covalentes, muy sencillo. Selenio, sanguchito de selenio. Tengo 6 electrones en la última capa. El hidrógeno solamente tiene un electrón. Así que me queda 2 enlaces covalentes simples. ¿Sí? El selenio llega a 8, el hidrógeno tiene que llegar a 2 porque el helio es su gas noble más cercano. Luego tendríamos el amoníaco. En el caso del amoníaco, el nitrógeno en el medio y los hidrógenos que rodean. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, tiene 5 electrones. Tiene que llegar a 8 haciendo 3 enlaces covalentes simples con los 3 hidrógenos. ¿Sí? Está como muy facilito de entender esto. Está muy sencillo. Ahí está. Perfecto. Sencillo para mí que yo tengo el título hace años de química, ¿no? Para vos te estás rompiendo la cabeza. Mi amor, pobrecito. Escuchame, el silicio rodeado de 4 hidrógenos. Tiene 4 electrones en la última capa porque está en el grupo 14. No es muy difícil de adivinar que vas a apuntar un electrón para cada hidrógeno. ¿Sí? Entonces compartimos los electrones y me quedan 4 enlaces covalentes simples. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, queda después el hidrógeno y el cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí pasó la moto, qué hermoso como se escucha. Un enlace covalente simple para llegar a 8 el cloro y 2 el hidrógeno. Lo mismo pasa con el flúor. Como es un halógeno, tiene 7 electrones en su última capa. Comparte el único electrón del hidrógeno haciendo un enlace covalente simple. En el caso del agua, sanguchito de oxígeno, ya lo sabemos. El oxígeno lo hicimos 1000 veces, tiene 6 electrones en su última capa, comparte cada electrón con el hidrógeno haciendo 2 uniones covalentes simples. Y ahí terminamos. Ejercicio 12 dice, escribir una fórmula de compuestos del nitrógeno con oxígeno, y con hidrógeno, nitrógeno con hidrógeno, teniendo en cuenta los estados de oxidación del nitrógeno informados en la tabla periódica. En la tabla periódica se me informa que el nitrógeno puede tener 1, 2, más o menos 3, 4 y 5. ¿Ok? La posibilidad más común que hago con el nitrógeno
es con el amoníaco, que ya lo vimos. O sea, el hidrógeno va a actuar con número de oxidación más 1, el nitrógeno con menos 3 y le ponemos el subíndice 3 al hidrógeno para que quede igualado, ¿sí? O sea, más 1 por 3 más 3 contra menos 3 me da 0. O sea que la fórmula en limpio del azano o amoníaco me queda nitrógeno 1 y hidrógeno 3. No se dice NH3, se lee nitrógeno 1 y hidrógeno 3. Ahora, con el oxígeno, puede formar tantos oxígenos como números de oxidación existen. ¿Sí? Como tengo 5 números de oxidación, puedo hacer 5 óxidos diferentes para el nitrógeno. ¿Sí? Entonces fíjate que puedo hacer con más 1, con más 2, con más 3, con más 5 y con más 4, que me lo salteé. Vamos a hacer acá con más 4 y con más 5. Ahí está. Y el oxígeno siempre con menos 2. Analizamos la situation en cada caso. ¿Cómo me va a quedar? Más 1 y menos 2 los cruzo porque son diferentes. Ya está. Me queda el monóxido de dinitrógeno o también llamado óxido de nitrógeno 1. ¿Sí? El siguiente, más 2 y menos 2, 0. Me queda el monóxido de nitrógeno a secas o también llamado óxido de nitrógeno 2. Más 3 y menos 2 son distintos, los cruzo para que me quede 6 y menos 6. El trióxido de dinitrógeno. Más 4 y menos 2. ¿Por cuánto multiplico al menos 2 para que se pueda anular al más 4? Bueno, por 2. ¿Sí? Tengo 4 pesos, la deuda tiene que ser de 4. Entonces me queda dióxido de dinitrógeno o también óxido de nitrógeno 4. Y por último, más 5 menos 2 los cruzo, 2 y 5, pentóxido de dinitrógeno. Muy bien. Vamos con sales binarias, o sea, la unión de un metal con un no metal que no sea ni oxígeno ni el hidrógeno. Entonces, en el punto 13 tenemos que escribir la fórmula química o nombrar a las sales binarias, ¿sí? Y para cada uno dibujar una estructura de Lewis. En primer caso tenemos al hierro con 3 cloros, halógenos con sales binarias, número de oxidación menos 1. Si esto tiene menos 1 por 3, menos 3, el hierro tiene que tener número de oxidación más 3. Por lo tanto, el nombre de este compuesto es el tricloruro de hierro o podemos decirle también el cloruro de hierro 3. ¿Ok? Para ello vamos a hacer la estructura de Lewis, el hierro con 3 cargas positivas y hay 3 cloros, o sea que voy a tener 3 aniones cloruros con sus 7 electrones. ¿Y por qué tiene carga 1 menos? Porque ganó un octavo electrón. Y ahí me quedó la ion química. Perfecto. Después dice cloruro de hierro 2. Sería lo mismo, ¿sí? Solo que con 2 cloros. Y ya está. Así de fácil. La ion química, en vez de poner 3 adelante del cloro, voy a poner 2. Mirá qué sencillo que lo estamos haciendo, ¿no? Fluoruro de calcio. Bueno, calcio con flúor. El flúor es un halógeno, menos 1. El calcio, más 2 porque está en el grupo 2 y puedes fijarte en la tabla periódica. Necesito dos flúors para anular ese valor positivo. O sea que me van a quedar el calcio con 2 cargas positivas y hago 2 corchetes que contengan al anión fluoruro con carga 1 menos. 7 electrones por ser un halógeno, más el octavo electrón que ganó para completar su octeto. ¿Ok? El siguiente es el cloruro de cobalto 2, porque el cobalto puede presentar número de oxidación más 2 y más 3. En este caso usamos el más 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Y me va a quedar algo similar a lo que me queda en la estructura de el fluoruro de calcio. El cobalto con carga 2 más y me quedan 2 aniones cloruros. Es exactamente parecido, ¿sí? Es muy muy parecido. No exactamente parecido porque está mal dicho. No me hagan caso. O sea que me quedaría el cobalto con 2 más. Me quedan 2 cloros con carga menos 1. Sus 7 electrones y el octavo electrón que ganó.
¿Está bien? Está recontra fácil, chicos. Dale, que está clarísimo esto, ¿eh? Sulfuro de hierro 2. Sulfuro viene de azufre. Hierro primero porque será el metal con el azufre. El azufre en los compuestos binarios, en sales binarias, trabaja con -2. El hierro dice que trabaja con 2. Más 2 y -2, 0. O sea que la carga va a ser hierro 2 más. Y entre corchetes el azufre, con carga 2 menos. Tiene 6 electrones en su última capa. Y ganó, evidentemente, 2 electrones para llegar a su octeto. Y listo, perfecto. Muy similar el comportamiento, la estructura, no te lo voy a hacer, pero es muy similar a el zinc con el azufre, o sea, el sulfuro de zinc. -2 contra +2. No hay ningún subíndice, por lo tanto me queda +2 para el zinc. O sea que en vez de poner hierro 2 más, voy a poner zinc 2 más, en ese caso. En el siguiente ejemplo tenemos al cloruro de potasio. Cloro con -1, potasio con +1. Es la única posibilidad que tengo. Cloruro de potasio. La estructura de Lewis, potasio con carga +1, o 1 más, perdón. Y el corchete de cloro con sus 7 electrones, más el octavo electrón que demuestra su carga, que es 1 menos. Así que le dibujamos ahí su octavo electrón. Y por último, el cloruro de aluminio. Bueno, cloruro de aluminio, cloro con aluminio, cloro -1, aluminio con +3, le pongo un 3 al cloro abajo para igualar. La carga del aluminio es 3 más, son 3 veces el anión cloruro que hicimos arriba. Sus 7 electrones más el octavo que ganó para cumplir su regla del octeto. Muy bien. La siguiente familia son compuestos preponderantemente iónicos, ¿sí? Es un oxoanión formado por el oxígeno e hidrógeno llamado anión hidróxido, justamente. Y como está formado por no metales y se asocia a metales, esa mezcla me da un comportamiento iónico. Forman cristales sólidos cristalinos que son del tipo iónico, ¿sí? Bien, la estructura de un hidróxido la vas a poder ver también en mis videos de hidróxidos, que está mucho más tranquilo y pausado. Tengo un metal cuyo número de oxidación es más N, y tengo el anión hidróxido, que el número de oxidación del anión hidróxido es -1. El número de oxidación que tenga, el numerito que tenga el metal, se va a repetir abajo como subíndice del anión, ¿sí? Para que me quede igual. Así que dicho esto, es muy sencillo, ¿sí? Entonces, tenemos en el primero hidróxido de sodio. Sodio con el anión hidróxido. El sodio tiene +1, el anión hidróxido es -1. Terminó ahí, listo. Calcio tiene 2 aniones hidróxidos. ¿Por qué? Porque el calcio tiene número de oxidación +2, que podemos ver en la tabla periódica. Como el anión hidróxido tiene -1, es claro que se anulan, ¿sí? Después, hidróxido de aluminio. Aluminio está en el grupo 13, número de oxidación +3. Y el anión hidróxido -1, le ponemos un paréntesis porque se va a repetir. El paréntesis lo colocamos cuando sabemos que el anión se va a repetir, ¿sí? El siguiente, muy parecida a la estructura, tenemos el hidróxido de hierro 3. Sabemos ya, lo vimos un montón de veces, que el hierro puede trabajar con +2 o con +3, ¿sí? Después tenemos al Q, que es cobre, con 2 aniones hidróxidos. -1 por 2 menos 2, el cobre tiene que tener +2. El cobre tiene el número de oxidación +1 y +2, sería hidróxido de cobre 2, ¿sí? Y por último, el hidróxido de manganeso, que este elemento químico se denomina, es del tipo anfótero, es decir, que en ciertas condiciones se comporta como metal, en otras condiciones se comporta como no metal. Para formar los hidróxidos, por lo general son compuestos químicos que vienen de metales con el anión hidróxido. En este caso, el manganeso va a trabajar con números de oxidación bajos, muy similares al hierro y al cobalto, o sea, con +2 y con +3, ¿sí? Si vos te fijas en la tabla periódica, tiene más numeritos el manganeso. Los más altos es para formar otro tipo de compuestos químicos, que ya las vamos a ver.
Como dice hidróxido de manganeso 2, le ponemos más 2, a esto menos 1, y abajo le ponemos un 2 para que me quede equilibrada la parte negativa con la positiva. La estructura de Lewis, una pavada. En el anión hidróxido va a ocurrir lo siguiente. Yo voy a tener, mirá, te lo muestro, el oxígeno con sus 6, para que lo haga más prolijo, el oxígeno con sus 6 electrones en la última capa, porque hago cruces, es como si lo hicieran en el secundario. Ok. Y el hidrógeno con su único electrón. Vamos a pintarlo para distinguir que es el azul. Solamente para distinguir. Ahora, si yo me acuerdo de esto, como lo represento con la fórmula, con la unión desarrollada, tengo un enlace covalente simple. El hidrógeno llega a cumplir su objetivo porque siempre tiene que llegar a 2 electrones. El oxígeno tiene 6, tiene que tener 2 más para llegar a 8. Y es un enlace covalente simple, está incompleto. Por lo tanto, tiene que haber ganado un electrón para completar su octeto, y de ahí que la carga del anión, entre corchetes, sea menos 1. ¿Se entiende ahora ese origen de ese menos 1? Perdón, sería 1 menos, porque es carga, chicos. Primero número, después el signo. Pero bueno, como es uno solo, le vamos a poner un signo negativo nada más. Y listo, ya se entiende que hay 1. Bien, a esto yo lo que voy a hacer, a esta partecita nomás, solamente quiero esto, lo vamos a, para que voy a borrar acá con la goma la parte de arriba, lo vamos a duplicar un par de veces, solamente esto. Tenemos 6, ok, 2, 3, 4, 5, 6. Acomodamos. Lindo quilombito va a darme acá, Corchetes, corchetes, corchetes por todo, everywhere, corchetes everywhere. Bueno, pará. Ahí está. Más o menos para que me quede prolijo. Ok. Y ahora vamos a colocar los cationes en cada caso. Los cationes van a ser del sodio, sodio más, perfecto, calcio, calcio 2 más, y tiene 2 aniones hidróxidos, lo colocamos adelante. Aluminio, aluminio 3 más, tiene 3 aniones hidróxidos, lo colocamos por adelante. Hierro, hidróxido de hierro 3, 3 más, 3 aniones hidróxidos por adelante. Cobre, cobre 2 más, 2 aniones hidróxidos por adelante. Manganeso 2 más, 2 aniones hidróxidos por adelante. Y listo, ya está. Fíjate cómo hicimos rapidito este ejercicio. No te olvides de comentar que en la siguiente parte terminamos esta sección de la guía. Así ya después podemos comenzar con geometría de moléculas y iones. ¿Sí? Dale. Chau, chau.